lo que estaban haciendo. No, dice la Biblia que Dios los introdujo. Más en el versículo 8 del mismo capítulo dice: yo los entregué en vuestras manos y poseíste su tierra y los destruí delante de vosotros. Una vez más les dice: ustedes no vencieron a esta gente, fui yo el que les dio la victoria. Fui yo el que hice grandes maravillas en sus vidas. En el versículo 10 dice: mas yo no quise escuchar a Balaam, por lo cual os bendijo repetidamente y os libré de sus manos. Una vez más dice: yo les di bendición en sobremaneras. No debemos de olvidar, hermanos, que es cierto que la situación tal vez puede estar difícil, pero por muy mal que se vean las cosas, ya no se compara cuando estábamos sin Dios. No podemos comparar con las grandes bendiciones, la paz que Dios nos da ahora que estamos en Él. Podrá ser una situación difícil, sí, pero ahora la tenemos y la estamos pasando con Dios. Podemos estar tranquilos sabiendo que todo lo que Dios hace, lo hace con un propósito. Recordemos de dónde nos ha sacado Dios. Yo recuerdo en mi vida que Dios me sacó de una familia donde vivía sin un padre. Vivía en una familia donde lo único que veía era un papá borracho, problemas en casa, discusiones. No había familia realmente en mi vida. Pero ahora yo puedo ver, gracias a Dios, ahora tengo una familia. Mis padres están sirviendo a Dios, mis hermanas sirven a Dios. Qué bendición es poder ver todas las maravillas que Dios ha hecho en nuestra vida. Todo lo que Dios ha obrado en mi vida. Solamente pensar que en tiempos atrás jamás me imaginé estar en este momento hablando de la palabra de Dios. Pero Dios, en su misericordia y el gran propósito y el plan que tiene para nuestras vidas, es misericordioso y nos permite ver grandes cosas que jamás pensamos que podríamos llegar a hacer. Porque claro es, Él lo ha hecho en nuestras vidas. Jamás podría decir que todo lo que ha pasado en mi familia y en mi vida es porque yo he hecho algo. No, Dios ha hecho todo en mi vida. Es por eso que debemos de servir a Dios. Recordemos que Dios nos ha sacado de toda esa porquería del mundo para vivir una vida mejor. Una vida en la cual quiere que le sirvamos. Una vida en la cual quiere que hagamos las cosas correctamente, agradándole siempre a Él. También quiero que veamos, dice la Biblia, que debemos ver las bendiciones y victorias que Dios nos ha dado ahora en este momento. Vemos en el versículo 7, dice la Biblia, que como vimos, Dios les dice: y vuestros ojos vieron lo que hice, yo os introduje, yo los entregué y los destruí de delante de vosotros. No quise escuchar a Balaam, os libré. En el versículo 11, y yo los entregué en vuestras manos. El versículo 12, y envié, no con tu espada ni con tu arco los destruiste. El versículo 13, y os di la tierra por la cual nada trabajasteis, y las ciudades que no edificasteis, en las cuales moráis, y de las viñas y olivares que no plantasteis y coméis. Dios les vuelve a decir: ve lo que está a tu alrededor, mira en dónde estás, date cuenta que todo lo que tú tienes es por mí. Y qué hermoso es poder ver hoy en día las bendiciones que Dios nos ha dado. Poder ver que tal vez el día de hoy que no teníamos nada que comer, Dios provió de una manera inexplicable. Tal vez algunos que tenían deudas vieron la mano poderosa en sus vidas al obrar y ver que sus deudas ya no están. O poder ver simplemente que Dios nos ha dado salud estando en enfermedad. El día de ayer yo me torcí el tobillo por andar corriendo y doy gracias a Dios porque hoy puedo mover mi pie, puedo caminar, pero todo es gracias a Dios. Puedo ver grandemente que Dios ha provisto en mi vida todo lo que yo necesito. ¿Cuántas bendiciones no podemos ver en nuestras vidas, hermanos? Tal vez tiene que ver muchas veces con nosotros. Podemos ver gente salva a nuestro alrededor, que estuvimos orando tal vez por un familiar, un amigo,
que Dios tocara su corazón y hoy en día podemos verlo a los pies del Señor. Veamos, hermanos, démonos cuenta de todas las cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas realmente. Que no es por nuestras fuerzas, que no es porque nosotros seamos algo, no. Que es porque realmente Dios ha estado obrando en nosotros. Ver las victorias igualmente que han habido en nuestras vidas, al dejar un pecado que nos tenía esclavizados. Hermanos, démonos cuenta que Dios sigue obrando y que Dios es un Dios real, que no es un cuento, que no es una fábula, no, que no es un mito, es que es algo real. Eso yo lo he visto en mi vida, que Dios es un Dios verdadero y poderoso. El problema es que hoy en día no podemos ver esas bendiciones, esas victorias, tal vez porque hay pecado en nuestras vidas, tal vez porque hay algo que nos lo está impidiendo ver. Pero démonos cuenta que Dios nunca nos ha dejado. Nosotros podremos querer alejarnos de Dios, pero Él jamás se ha alejado de nosotros, jamás nos ha abandonado. Aún en las malas situaciones, Dios ha hecho algo grande. Debemos ver, analizar. Dios ha cambiado algo en nuestra vida. No importa el tiempo que tengamos de haber sido salvos. Podría ser 10 años, 5 años, 2 años, meses, días de ser salvo. Pero démonos cuenta que al menos ahora tú puedes ver que que vas a pasar la eternidad con el Señor en el cielo. Y no es algo que sea poco. Si solo fuera eso lo que tendríamos, el premio que tendríamos, no el premio, sino el regalo que Dios nos ha dado de estar con Él en el cielo. Si eso fuera todo lo que hemos tenido desde que fuimos salvos, sería más que suficiente. Pero no es solo eso. Dios ha estado obrando en nuestras vidas. Ponte a pensar cuántas victorias sobre el pecado, cuánto gozo nos ha dado, cuántos tiempos agradables hemos podido tener en su palabra, en su vida. Dios nos ha dado ahora su palabra, y qué gozo es poder tenerla, estudiarla, aprender de ella y saber que Dios tiene grandes cosas todavía por delante. Dios tiene aún cosas más grandes para nuestra vida. Dice la Biblia en Josué, como vimos el versículo en el que empezamos: ahora pues, temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad. Quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Hay que tomar una decisión. Dios quiere que en esta tarde tomemos la decisión de seguir sirviendo a este mundo del cual Dios nos ha sacado, seguir sirviendo al pecado o servir a Dios. Dios tiene grandes promesas en su palabra, en las que nos dice que si obedecemos a su palabra, si guardamos sus mandamientos, Dios tiene grandes cosas para nuestra vida. Dios jamás va a querer algo malo para nosotros. Muchas veces he escuchado gente que dice: no, la vida cristiana es aburrida, la vida cristiana no vale la pena. Pero yo he podido decir: no, Dios ha bendecido mi vida además. Servir a Dios no es aburrido. Yo no vivo una vida aburrida. Yo soy feliz con la vida que tengo, y obedeciendo a Dios, sé que puedes tener una vida gozosa, una vida que el mundo no nos puede dar. Muchas veces la gente escucho que dice: ¿cuál será? Dicen: ¿cómo voy a encontrar la felicidad verdadera? La felicidad ha de estar en el dinero, en lo material. Yo puedo decir que no está en el dinero y en lo material. Antes de ser yo salvo, mi vida era lujosa, sí. Teníamos dinero en mi familia a más no poder. Lo que yo quisiera, lo tenía. Pero ¿saben qué? Sí, tal vez vivía una vida con dinero, riquezas, cosas materiales. Pero no se compara con lo que hoy en día tengo. Sí teníamos dinero, pero realmente yo no era feliz. El dinero no traía la felicidad a la familia. Yo no tenía un padre. Yo tenía problemas en el hogar.
con mi familia. ¿Y de qué me servía el dinero? El dinero no podía pagar esas cosas. Tengo familiares que sí tienen mucho dinero también, pero que ese dinero no le ha podido dar la salud a uno de sus miembros de la familia, que viven con preocupaciones, con deudas. Pero la verdadera felicidad se encuentra en el camino de Dios, en hacer la voluntad de Dios, servirle de corazón. He ahí donde está la verdadera felicidad. Felicidad al ver que puede ser uno de bendición a otros. Cuando vemos que Dios nos puede usar grandemente, he ahí donde se encuentra la verdadera felicidad. Dios tiene aún cosas más grandes para nuestra vida. Y si tú aún estás sirviéndole, o tal vez puedes decir, yo estoy sirviéndole, yo sirvo a Dios porque yo estoy sirviendo a la iglesia, porque yo estoy en un ministerio, estoy en el coro, estoy en el área de música, estoy en la guardería sirviendo, en una clase dominical. Pero no, yo no me refiero a esas cosas, sino que si realmente estamos sirviendo a Dios, por la razón correcta, que es agradarle a Él. Porque podemos hacer todas esas cosas, pero para agradar al ojo, para sacar algo inconveniencia a mí, no. La verdadera razón por la que deberíamos hacer todas esas cosas es como le leímos hace un rato, haciendo todo de corazón para agradar a Dios y no al hombre. Y dice Dios en su palabra, aquí como vimos dice, ahora pues temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad. Es momento de decidir si vamos a seguir sirviendo a este mundo o servir realmente a Dios. El versículo 16 del capítulo 24 en el libro de Josué, como vimos, dice, entonces el pueblo respondió y dijo, nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Ellos se dieron cuenta o recordaron tal vez que era verdad, que todo lo que tenían era por Dios. Démonos cuenta hoy en día, hermanos, que realmente todo lo que tenemos es por Dios. Dice el versículo 17, porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado, y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Y Jehová arrojó de delante de nosotros a todos los pueblos y al amorreo que habitaba en la tierra. Nosotros pues también serviremos a Jehová porque Él es nuestro Dios. Dice la Biblia en el versículo 19, entonces Josué dijo al pueblo, no podréis servir a Jehová porque Él es Dios santo y Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Joven, señorita, hermano, hermana, la Biblia es clara. Tal vez podemos decir, sí voy a servir a Dios de corazón. Pero dice la Biblia que no podemos servirle si aún hay pecado en nuestras vidas. Dice, es un Dios santo. Dios es un Dios que no va a soportar nuestros pecados, y si debemos servirle de corazón, dejando lo malo que hay en nuestras vidas para permitirle a Él poder usarnos como instrumentos limpios. Es la enseñanza que tenía para el día de hoy. Espero que haya sido de bendición a sus vidas, y quisiera orar para terminar. Vamos a orar. Señor Padre Celestial, gracias por este día. Permítenos entender que tú quieres que te sirvamos de corazón, que tal vez sí estamos sirviendo en la iglesia, pero que si estamos haciendo las cosas, las hagamos para agradarte a ti, no para sacar un beneficio de servirte a ti. Permítenos, por favor, recordar que tú nos has sacado del mundo para poder tener una vida agradable, feliz en tu palabra, sirviendo en la iglesia, siendo de bendición a otros. Permítenos recordar todas las bendiciones y victorias que tú nos has dado en nuestras vidas, y recordar que tu palabra no es mentirosa cuando dice que si te servimos tú vas a hacer grandes cosas en nuestra vida. Bendícenos, permítenos seguir adelante, en nombre de Cristo Jesús, amén. Bueno, los dejo. Gracias por escucharnos en esta noche, y los dejo con hermano Salomón. Muchísimas gracias, hermano Oscar.
Hermano Oscar, hermano Julio, ¿verdad? Gracias por su enseñanza. Ha sido de bendición y vámonos al